Queridos que nos acompañan en este momento, tenemos dos testimonios breves, pero muy importantes, y que cuando tú, de acuerdo a tu conciencia, sabes que no puedes seguir algo que está tentando. ¿Y qué pasa? Porque si vas a hacer algo y de pronto no somos como los de la iglesia primitiva dispuestos a dar la vida todavía, pero tenemos con nosotros en esta mañana, aquí en este tiempo es mañana, en Inglaterra es más tardecito, es por la tarde, al pastor Regan King. Él es pastor de The Angel Church en Londres y director ejecutivo de una línea de ayuda para niñas que están en crisis en cuanto a su embarazo, una línea Provida, Pregnancy Crisis Helpline. Él es autor de un libro interesante acerca de esos retos básicos a los millennials. Y también él es copresentador de un show en televisión, Detrás de los Titulares. ¿Qué hay detrás de los titulares en Revelation TV? Entonces, él está con nosotros, es un hombre joven, muy querido, and we are with you, Pastor Regan. It's a honor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque aquí tenemos el ejemplo de un hombre que se fue de acuerdo a su conciencia. Pastor Regan, you're very welcome. What is your testimony? What did you do? It's a privilege to be joined today by you. Thank you, our good friend, Dr. Joe Boot, for the very helpful word from Romans 13. Es un gran privilegio estar delante de ustedes el día de hoy y muchas gracias a nuestro amigo, Dr. Joe Boot, que compartió hace un momento. I want to share a little bit about what we at the Angel Church did with direction of the Holy Spirit in 2020 and what we've continued to do since then. Quisiera compartirles un poco lo que hemos visto desde el año 2020, un poco lo que el Señor ha hecho en nuestra iglesia, se llama la Iglesia del Ángel. Quisiera compartir eso con ustedes. While we were deeply disturbed by the government's restrictions imposed on churches in the first instance, we initially did close the doors for Sunday worship. Aunque nos molestó mucho al principio cuando vimos todas las restricciones que llegaron a pie y incluso las iglesias, nosotros al principio sí decidimos cerrar nuestras puertas para la adoración de cada domingo. I and others in the church I know did not feel right in our conscience about that, but we desired to show respect to the government and we desired to show respect for the many Christian voices around us who were saying that we must do this. En mi persona y en muchos de nuestra iglesia no sentíamos tanta paz en nuestra conciencia sobre cerrar las iglesias, pero pensándolo mucho y escuchando a otros hermanos en Cristo que estaban aconsejando cerrar por un tiempo, fue lo que decidimos hacer. That said, the church did not close its doors in the week, and we continued to be open to provide needed support for people via prayer or via other practical needs. Habiendo dicho esto, aunque no nos reuníamos los domingos, de lunes a viernes sí estuvimos abiertos y estuvimos ministrando a las personas de acuerdo a distintas necesidades que tenían. There were some who said we shouldn't have done this, but we believed that we needed to show our love for God and our love for our neighbor, and that could not be in our context adequately or rightly done with keeping our doors closed. Y habiéndolo examinado, aunque muchos no estaban de acuerdo de que sigamos ministrando, viendo las necesidades, viendo nuestras responsabilidades, decidimos mantener las puertas abiertas durante la semana y seguir ministrando. After observing the government's dishonesty on a few fronts and leading the church through a series of Bible studies in 1 Peter, we determined that it was right to begin meeting for prayer meetings in person earlier than was technically allowed. Después de haberlo orado, después de haber estudiado Primera de Pedro, decidimos entonces, aunque no era en ese momento
algo de que se permitía legalmente, sí decidimos entonces empezar a reunirnos durante la semana para reuniones de oración. I submit to you that prayer is essential and able to, in order to establish clear biblical principles and enact them in a hostile climate. Y les quiero asegurar de que la oración es algo vital, de que debe ser parte de nuestras vidas, especialmente cuando estamos viviendo en un día en los cuales nuestras acciones tienen grandes consecuencias. Following our regathering for prayer meetings, we very soon began to regather on Sundays for worship and other times throughout the week. Después de haber empezado estas reuniones de oración durante la semana, decidimos volver a reunirnos los domingos para nuestra oración semanal y pública y también para otras reuniones. We had a clear decision as a church that we would not close the doors for a gathering of worship again. Y decidimos como iglesia de que no íbamos a volver a cerrar las puertas de nuevo para nuestra oración del Día del Señor. And so in the end of October of 2020, when the government said that we should go into another lockdown in November, there was no question about whether or not we would lock our doors or whether we would continue meeting. We would continue meeting. Y entonces llegamos a octubre de 2020, cuando el gobierno anunció de que en noviembre iban a haber más restricciones. De hecho, iba a haber un cierre en el cual no nos podíamos reunir, pero para nosotros ya no cabía, no podíamos considerarlo. Ya para nosotros era algo muy seguro que teníamos que seguir reuniéndonos. Now, this came despite some assuming that I suppose we were ignorant of Romans 13 or the teaching of 1 Peter 2. Ahora, esto sí llegó con cierta crítica de que estamos ignorando Romanos capítulo 13 o Primera de Pedro capítulo 2. I was contacted by some people inquiring whether or not they had understood correctly that we would be continuing to gather as the church. Hasta algunos llegaron a contactarme para preguntarme si habían escuchado correctamente de que íbamos a seguir reuniéndonos como iglesia. And very similarly to Dr. Boots sharing with us a few moments ago, I was able to point them to the real context and meaning of Romans 13 and 1 Peter chapter 2. Y bueno, lo que yo hice, y concuerda lo que estaba mencionando el Dr. Booth, llegué a hablarles sobre Romanos 13 y entonces dándoles una explicación y consecuencia de este pasaje. We gathered as normal under the understanding that God is the supreme authority. Nos reunimos bajo el principio de que Dios es la autoridad suprema. He made authority, designing the authority structure in which mankind is to have dominion over the earth. Él estableció la autoridad en el cual el hombre debe tener dominio sobre la tierra. The concept of authority is rooted in creation. Y el concepto de la autoridad está arraigada en la creación. What's more, as Dr. Boot helpfully pointed out, God gives authority to particular people and institutions. Y como lo mencionó el Dr. Booth, es que Dios da autoridad a personas particulares e instituciones particulares. But we understand that the authority he gives has a particular scope. There are limitations on that authority. Pero entendemos de que esa autoridad que Dios otorga tiene ciertos límites. Ella tiene un parámetro en la cual se ejerce. It is not to be totalitarian. No es totalitaria. And it should not come at the expense of individuals' personal autonomy and freedom. Y no debe llegar por encima de la libertad y la autonomía de personas individuales. As a church, we had a front row seat to observe the detrimental impact of lockdown legislation on people's mental, physical, and emotional health. Como iglesia, estuvimos a primera fila de las consecuencias de cómo las restricciones y los cierres llegaron a afectar el bienestar mental,
físico y espiritual de las personas. Laws were made which went against what God says is good. Se establecieron leyes de las cuales iban en contra lo que Dios declara como bueno. And laws were more flexible and allowing when it came to what God says is evil. Y entonces las leyes llegaron a compararse con lo que Dios dice que es malo. And so we as a church realized and decided very fully with total unity that we could not submit to mankind and its laws if these went against God's much higher law. Así que como iglesia llegamos a una decisión con mucha unidad a reconocer de que estas leyes iban en contra de lo que Dios quería y no podíamos obedecer a estas leyes y estar entonces obedeciendo una ley que es más baja que Dios. On November the 15th, we had around 30 police officers show up in cars and a couple of squad vans outside our church doors. Ya para el 15 de noviembre llegamos a ver carros de policías, aún hasta policías de niveles más altos que estuvieron al frente de las puertas de nuestra iglesia. There were many journalists as well. Habían hasta reporteros allí. And the story of our church meeting was seen by many in London and outside, indeed around the world. Y entonces la historia de nuestra iglesia reuniéndose fue una historia que se cubrió no solo en London, pero en el resto del país y hasta en muchas naciones. We received a great deal of support and prayer from many people in many places. Recibimos mucho apoyo y oración de muchas personas en distintos lugares. There were, however, a handful of people who said, well, you're not showing love for your neighbor. You're not caring about people's safety, and that's not very Christian of you. Sin embargo, sí llegaron comentarios de personas que decían de que no estamos mostrando amor al prójimo y que de esa forma entonces no estamos actuando de una forma muy cristiana. No, perhaps these people thought we were just open to have a go at the government. A lo mejor algunos pensaban de que simplemente era una oportunidad para nosotros para llevarle la contra al gobierno. Perhaps they would have been right in regard to a lack of love if we had done nothing for the full previous year to show that love to our community. Tal vez hubieran estado en el lado correcto si el año anterior hubiera sido verdadero de que nuestra iglesia nunca mostraba amor al resto de la comunidad. By the time the police had showed up outside our doorstep, the Angel Church in the previous year had helped prepare and distribute over 25,000 meals to our area's most vulnerable, homeless, and isolated individuals. Para el día de que llegó la policía a la puerta, podemos decirles de que en el año anterior habíamos entregado más de 25,000 comidas a las personas más vulnerables en nuestra sociedad, personas que no tienen hogar o personas con bajos recursos. I mentioned that during the first lockdown, we had stayed open on weekdays. Mencioné que en el primer cierre, nuestra iglesia se mantuvo abierta durante la semana. And in this time, we had as many as 50 homeless individuals come through our doors at one time, not only to have food to eat, but to also hear the gospel message. Y durante este tiempo de este primer cierre, teníamos más de 50 personas en la semana que venían a la puerta, no solo a recibir algo para comer, pero también para oír el evangelio y estar de las personas más necesitadas. And yet I continued to hear of pastors who were, according to the law, frontline workers, refusing to meet with locals or members of their congregation due to COVID-19. Y lamentablemente les cuento que yo oía de muchos pastores que me rodeaban, en los cuales se negaban a reunirse, sean con los congregantes o sea con personas de la comunidad.
I've spoken with hurting church members who suffered mentally, emotionally, and physically because they were deprived of much needed support in this time. He tenido varias conversaciones con personas de que han sufrido mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, por lo que sufrieron en ese tiempo de tanta necesidad. One man told me of how he desired to become a Christian and so contacted a church near him, inquiring how. Escuché a un hombre de que necesitaba ayuda y llegó a llamar a una iglesia de que estaba cerca de él. Now, rather than communicating the gospel to him over the phone or arranging a meeting with him, the man was told that no one could meet with him and explain due to COVID. En lugar de por lo menos tener una cita telefónica, una conversación, se le dijo que no podían hablar con él dado al COVID. Such a response is a far cry from the actions of early Christians during the Antonine Plague of the 2nd century. Esta experiencia es muy contraria a la experiencia de la iglesia primitiva cuando vivió una plaga. A plague far deadlier than COVID-19. In this time, Christians were said to be heedless of danger in their care for the sick and attention to people's spiritual and physical needs. En ese tiempo de plaga, llegaron los cristianos a acercarse más a las personas que estaban en necesidad. So in prioritizing our love for God and gathering for worship together, Jesus also said, love your neighbor as yourself. How could we at the Angel Church, knowing the needs of our community, lock our doors, ignoring the suffering of other people, simply saying, we'll pray for you? Dado nuestra responsabilidad de adoración a Dios y de amor al prójimo, ¿cómo podíamos como iglesia cerrar nuestras puertas a personas que están padeciendo tanta necesidad? ¿Cómo podíamos responderles de esta forma? And as I begin to close, one final claim that was made by some people. Y empezando a cerrar, una de las últimas declaraciones que hizo una persona, I was contacted by, again, a very small handful who said that this was a horrible witness. fui contactado por un pequeño número de personas que me dijeron de que mi testimonio era muy inadecuado. Though we were able to show that we had not broken any lawful legislation, and though we had no charges pressed against us, because we continued to meet, we were apparently harming the cause of the gospel. Sin embargo, se nos decía de que por seguir reuniéndonos, estamos poniendo un obstáculo en la obra del Evangelio. All I can say is that since that time, the Holy Spirit has worked in such a powerful way, and God has blessed the faithfulness of his people. Lo único que puedo decir es que desde ese tiempo el Espíritu Santo ha estado obrando de forma muy impresionante y ha bendecido los esfuerzos de su pueblo. We have seen people come to faith out of New Age beliefs, Buddhism, witchcraft, atheism, and self-righteousness. Hemos visto a muchas personas llegar a la fe, personas que traen un trasfondo de brujería, de nueva era, del ateísmo, de la autojusticia. This past week, we saw a man profess faith in baptism who had spent decades in the Mormon cult. Esta misma semana tuvimos una persona de que estaba bautizándose y él nos comentaba en su testimonio cómo él vivió años en una secta mormona. We had people in the days following the police's coming to our church who attended the church for the first time in years. One lady had not been in church for over 40 years. Llegamos a tener una persona visitando de que no había asistido a la iglesia por más de 40 años y llegó a nuestra puerta. She has now professed faith in Jesus Christ. Y ahora ha profesado fe en Cristo Jesús.
Do not be afraid of what others may think. Ask yourself first and foremost, what does God desire? No tengan miedo de lo que las demás personas van a pensar. Primero piensen qué es el deseo de Dios. The Bible and history shows that being faithful to God's call, even when others are against, is the best possible witness we could have. La Biblia nos muestra y la historia nos muestra de que nuestra respuesta al mundo, la obediencia siempre va a ser mejor sin importar la consecuencia. So it is my prayer for those of you who are believers in Colombia who are attending this important conference that God would help you, that he would give you wisdom, that he would give you strength and boldness, that he would revive his people, not only in Colombia, but around the world, that we would be awakened to practice according to God's call. Y entonces es mi deseo, mi oración de que para ustedes que están en Colombia, y no solo para ustedes, pero para todo el pueblo de Dios en el mundo, que el Señor esté fortaleciéndonos, nos esté avivando en estos días que estamos viviendo el día de hoy. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Aquí. Muchas gracias. Thank you, Pastor Kim. I think you has been our inspiration this time, really. Ha sido nuestra inspiración el Pastor Kim durante este tiempo. De hecho, quería contarles que ayer, de todas maneras, como iglesia, algunas personas fuimos a la campaña que se está haciendo de protesta, llevando algunos elementos de evangelización, y ha sido muy importante. La gente en la calle está angustiada, está enferma y está necesitada de Dios, así como está necesitada de dirección frente a todo esto. Hay mucha confusión. Ayer muchos me hacían preguntas y apenas veían que yo estaba ahí dándoles algo de información, definitivamente parecían inmediatamente atraídos. Entonces, si quieres, puedes contarle, Jonathan, este pedacito. So yesterday we actually participated in in my city. There was a protest, a large number of people that were gathered protesting these mandates because of really people are suffering through all this. And now we went as believers, and we actually went with the intent to be able to do evangelism. We were able to share some tracts and just be a witness within that, as you know how we see things ourselves. Praise God. It's so important for believers, I think, to go to these protests and to communicate the hope that's in Christ. We have members from the Angel Church today at a protest outside the Australia embassy, and they have a banner which says, "True freedom is found in Jesus Christ," and they're giving out gospel literature. Lo que pensé es... sigue, qué pena, Jonathan, dale. No, es muy importante para nosotros como creyentes es participar en este tipo de protestas, y lo hacemos de cierta forma en la cual también testificamos. Nosotros, de hecho, hoy en día hay una protesta al frente del consulado de Australia, y hay una bandera muy grande de que dice la verdadera libertad se encuentra en Jesucristo. Tenemos que hacer ese banner todos, ojalá. Bueno, gracias, Pastor Kim. Por favor, espéranos un momento en sala, que viene un testimonio más de Philip.